30 de octubre pasado, hace muy pocos días, se cumplieron en Argentina 30 años de democracia. 30 años desde que dejamos atrás la última dictadura militar, que fue una dictadura muy cruenta, que conculcó derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Y en esta oportunidad, digamos, tomando como quizás excusa estos 30 años de democracia, cuando me invitaron tan gentilmente a participar hoy aquí y hablar de Argentina, sobre todo cuando me convocaron, me invitaron a hablar de la experiencia de Argentina, me pareció que podía ser una buena oportunidad para intentar de alguna manera reflexionar sobre lo que ha ocurrido con la representación política de las mujeres en mi país a lo largo de este periodo democrático que ya lleva 3 décadas y que se inició en 1983, y en particular hacer una reflexión vinculada con la aplicación de las cuotas de género en Argentina. De alguna manera espero que, para mí desde ya ha sido muy desafiante hacer este ejercicio y un poco la voluntad, y espero que lo podamos conseguir, es que quizás esta presentación de la experiencia de otro país que tiene algunas similitudes notorias en términos político-institucionales, sobre todo en términos de su arquitectura institucional con México, quizás sirva para establecer algunos contrapuntos, para poner a México en una perspectiva comparada y para poder identificar algunos retos o algunos desafíos que son bastante similares en nuestros países. Entonces, lo que yo voy a presentar no es estrictamente una investigación. Estamos desarrollando una investigación con mi colega Flavia Freydenberg de la Universidad de Salamanca, que ella la presentó en la conferencia magistral del Congreso, y yo simplemente lo que quiero hacer entonces es un balance de estos 30 años de democracia desde una perspectiva de género, tratando de poner el foco en los avances que hemos tenido, que son muchos, y también sobre todo en los retos que hay por delante, los desafíos que implica este camino gradual, con obstáculos, que no suele ser lineal, respecto de la conquista de condiciones de igualdad real en la competencia electoral y en el acceso de las mujeres a puestos de elección popular. Un poquito como punto de partida, antes de entrar más de lleno en el caso argentino, a mí me gustaría como plantear desde dónde estoy pensando este fenómeno, por qué considero que es importante poner el foco en la representación política de las mujeres cuando hablamos de la democracia. Y básicamente, como todos sabemos, la vigencia de derechos, de libertades y de oportunidades para participar y para afectar la toma de decisiones públicas es un atributo definitorio de la democracia, es la esencia de lo que entendemos por democracia. A pesar de esto, también sabemos que las democracias realmente existentes tienen muchas variaciones respecto de la forma en que estos derechos, estas libertades y estas oportunidades se tornan verdaderamente efectivas para la ciudadanía. Y por esa razón, también sabemos que más allá de lo que dicen las leyes y las constituciones, hay múltiples barreras discriminatorias que dificultan la participación política de las mujeres y sobre todo además su acceso a cargos de poder y básicamente su ejercicio de la ciudadanía plena, de la ciudadanía que implica tomar parte en las decisiones, que implica sin duda votar, pero que también implica la posibilidad de ser electas y de representar a la ciudadanía como políticas electas. Es tan sistemática esta dificultad y es tan, digamos, global, que hoy podemos decir que si consideramos el conjunto de los parlamentos y las legislaturas del mundo, 8 cada 10 bancas son ocupadas por hombres. Hay algunas diferencias por regiones, pero digamos este es el promedio mundial al año 2013, lo cual muestra que todavía, a pesar de las luchas, a pesar de los cambios institucionales, a pesar de los avances que ha habido, la representación política de las mujeres continúa siendo baja y sigue siendo un desafío en gran parte de los países del mundo. Y yo creo que es importante plantear que, además de significar un problema para el ejercicio de los derechos políticos de las propias mujeres, la subrepresentación política de las mujeres afecta la calidad de la democracia.
como sistema político. Entonces es un problema de la democracia, no es solamente un problema de las mujeres. Y esto creo que siempre es importante enfatizarlo en el discurso público, porque muchas veces si no parece ser una demanda de una parte de la sociedad, cuando verdaderamente es una demanda que tiene que ver con una mejora de la calidad democrática, de la calidad institucional del régimen político. Aquí simplemente trato de ilustrar esto que decía recién respecto de cómo está hoy la representación política de las mujeres en el mundo. Allí vemos que hay algunas variaciones, tenemos un promedio mundial de prácticamente un 21% en las cámaras bajas o únicas y de un 18% en las cámaras altas. Vemos que claramente están en la punta, digamos, los países nórdicos, que son países que tienen una cultura de igualdad más arraigada, que además vienen aplicando políticas de acción afirmativa desde la década del 70 y que han estado a la vanguardia histórica en este proceso de ampliación de derechos y de reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Las Américas en su conjunto, porque así lo muestra la base de datos de la Unión Interparlamentaria, se ubican apenas por encima del promedio mundial, y aquí dentro por supuesto tenemos que pensar en México y Argentina, que están afortunadamente en este momento ambos un poco por encima de ese promedio de las Américas, y bueno, luego tenemos otras situaciones más digamos desfavorables en el resto de las regiones. Pero esto es como para tratar de situar, bueno, dónde estamos hoy en términos de la representación de las mujeres a nivel comparado, a nivel global. Ya digamos entrando más en el caso de Argentina, yo creo que en este ejercicio de reflexión que a mí me significó armar esta presentación hoy para ustedes, cuando me planteé una primera mirada de conjunto sobre este periodo democrático de 30 años, respecto de esta temática, creo que hay al menos 3 grandes avances que saltan muy rápidamente a la vista. En primer lugar, lo primero que me interesa marcar es que en 3 décadas de democracia, el Congreso de la Nación, el Congreso argentino, pasó de ser una institución con una fuerte subrepresentación política de las mujeres. En 1983, cuando recuperamos la democracia, el promedio de diputadas y senadoras era de un 5% y se mantuvo así durante toda la década del 80. Desde entonces hasta hoy, el Congreso entonces pasó de ser una institución con una marcada subrepresentación política de las mujeres a ser una de las legislaturas con mayores porcentajes de mujeres del mundo. Así como decía que en el 83 teníamos un 5% de legisladoras, en 2013 tenemos un 37% de diputadas nacionales y un 39% de senadoras, lo que ubica a la Argentina entre los países del ranking internacional de mujeres en el Parlamento, que está dentro de los primeros 20 puestos. Está exactamente en la posición número 18 para el año 2013. Entonces me parece que este es un primer avance importante que implica una conquista, creo que notoria en términos de lo que se llama la representación descriptiva de las mujeres, es decir, su acceso a los cargos de elección popular en el Congreso de la Nación. Un segundo punto que también me parece que implica un avance que está vinculado con esto, es que esta inclusión de mujeres en el Congreso de la Nación, que permitió que haya una masa crítica de legisladoras en ambas cámaras del Congreso argentino, fue un proceso que llevó a la incorporación de nuevas miradas, de nuevas preocupaciones y de nuevos temas a la agenda legislativa nacional. Y las legisladoras argentinas, si bien se han ocupado de una pluralidad de temas, por supuesto, han sido muy activas en temas que tienen que ver con la defensa y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Y en este periodo de los últimos años se nota que ha habido una actividad tendiente a impulsar y a lograr la sanción de numerosas leyes nacionales que, por un lado, subsanan situaciones de discriminación legal y además promueven y protegen, como decía recién, derechos fundamentales de las mujeres en diferentes campos, como son la violencia de género, la salud sexual y reproductiva,
y otros temas que son muy importantes. Y finalmente hay digamos, un dato que salta muy rápidamente a la vista. Es la primera vez en Argentina que tenemos una mujer que ejerce la presidencia de la nación, una presidenta electa en realidad, porque otra presidenta tuvimos por un periodo muy cortito de tiempo en los años 70, pero porque asumió, era vicepresidenta y asumió. Pero es la primera vez entonces que tenemos una presidenta electa en la historia de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner fue electa en el 2007 y fue reelecta en el 2011, es decir, fue elegida en 2 procesos electorales, y esto marca un verdadero hito, un punto importante de inflexión en la historia de nuestro país. Digamos, dicho esto, este parece un cuadro de situación muy optimista, ¿verdad? Parecería que gran parte de los desafíos han sido sorteados. Yo quiero, en todo caso, problematizar un poco esto, ver que detrás de estas cifras muy optimistas hay claroscuros, hay retos todavía, y que todavía tenemos un largo camino que recorrer para el logro de la igualdad real, de oportunidades y de trato y de resultados entre mujeres y varones en la arena, de la competencia política, del acceso a la representación y del ejercicio de cargos de representación. Entonces, en lo que sigue voy a tratar de hacer una breve presentación vinculada con estos puntos, justamente poniendo el foco en aquello que se nos presenta como más gris, que nos permite como matizar un poco esta lectura a primera vista muy optimista que nos puede dejar este cuadro de situación. Entonces, en principio, como punto de partida de este análisis del caso de Argentina, me gustaría centrarme en la ley de cuotas y el acceso de mujeres a las cámaras legislativas, que de alguna manera tiene que ver con el primer punto de la transformación de la composición del Congreso. Para contextualizar un poquito esta presentación de la ley de cuotas de Argentina, simplemente quisiera marcar que en la Argentina de la transición a la democracia, en la Argentina de inicios de la década de 1980, las mujeres se involucraron muy masivamente en los partidos políticos. En la campaña electoral de 1983, que fue la primera elección democrática después de la dictadura militar, hubo una fuerte participación política de las mujeres en los principales partidos políticos del país, que eran en ese momento el peronismo y el radicalismo, y además también una muy visible y activa participación de las mujeres en los movimientos de derechos humanos. Ustedes seguramente conocen el ejemplo emblemático de esto, que son las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero paralelamente, digamos, o como contracara de esto, uno podría decir que la década de 1980 fue una década donde hubo participación sin representación, donde, así como había tanto activismo y tanta participación en el plano de las bases de los partidos, en el plano de los movimientos sociales, de los movimientos de derechos humanos, había una prácticamente completa ausencia de mujeres en puestos de decisión y en cargos de elección popular. Esta situación realmente, la democracia generó expectativas muy grandes de participación en gran parte de la ciudadanía y por supuesto en las mujeres, y esta situación empezó a generar un malestar bastante creciente entre las mujeres de los partidos, que estaban llamadas a, como decimos en Argentina coloquialmente, a poner el cuerpo en las campañas electorales, que muchas veces se cargaban al hombro las campañas, pero que luego estaban excluidas de la negociación de las candidaturas y no accedían a las listas de candidatos. Esta fue un poco la situación que caracterizó la primera década de la recuperación a la democracia, la década de 1980. Fruto de esta situación, en 1991, justamente por iniciativa y por una lucha muy intensa de las mujeres de los 2 principales partidos políticos del país, Argentina se transforma en 1991 en el primer país del mundo que establece una ley de cuotas. Es decir, que incorpora cuotas de género en su Código Nacional Electoral y que las hace obligatorias para todos los partidos políticos del país. Hasta ese momento lo que existía en diversos países eran cuotas voluntarias que los partidos políticos incorporaban en sus estatutos
y que podían cumplir o no, justamente porque son cuotas de partido, cuotas que se deciden internamente en cada organización. Con la ley de cupo femenino, como se llamó en Argentina, lo que se inaugura es esta tendencia que se pone en marcha a partir de entonces de establecer cuotas de género obligatorias, cuotas de género legales que son obligatorias para el conjunto de partidos políticos. Esta ley, que fue una ley en su momento, como decía recién, profundamente innovadora porque no tenía antecedentes en el derecho comparado, planteó inicialmente 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, la incorporación de un porcentaje mínimo de 30% de mujeres en las listas de todos los partidos políticos, y subrayo mínimo. En segundo lugar, esta norma también dejó establecido que las mujeres debían ser ubicadas en posiciones con posibilidad de resultar electas. En Argentina las listas son bloqueadas y cerradas, con lo cual cada partido presenta una lista ordenada de candidatos que el votante no puede modificar, con lo cual la posición en la que aparecen los candidatos en las listas son fundamentales para que esos candidatos logren o no logren acceder a los cargos. Entonces aquí había una preocupación porque ese porcentaje mínimo no fuera posible ubicar a todas las mujeres en un lugar de la lista que no fueran electas. Se trataba de garantizar que ese porcentaje de alguna manera pudiera traducirse no solamente en candidaturas, sino en bancas legislativas, aunque eso nunca es mecánico, siempre puede haber alguna variación. Y por último, esta norma dejó puesto por explícito que no se oficializarían las listas que no cumplieran estos requisitos. Esta ley fue reglamentada por 2 decretos presidenciales, un primer decreto en 1993, apenas unos meses antes de que hubiera que usarla por primera vez en una elección, y luego hubo un segundo decreto en el año 2000 que terminó de ajustar algunos vacíos que quedaban para que los partidos tuvieran como divergencias en las interpretaciones. Justamente lo que pretendieron ambos decretos era establecer criterios uniformes para la aplicación de esta norma por parte de los partidos que evitaran como las estrategias minimalistas. Los partidos hicieron todo lo posible para encontrar maneras de flexibilizar esta ley. Entonces, con las reglamentaciones lo que se trató es de poner cierto corset para que esto no fuera posible. Y esto es importante porque, como dice el dicho popular, el diablo está en los detalles. Y en este tipo de reglas, hasta que uno no entiende muy bien los detalles, las cosas no se terminan como de acomodar, ¿verdad? Entonces, algunos puntos importantes. Estas reglamentaciones son larguísimas, son muy detalladas. Yo simplemente aquí, para conversar con ustedes, voy a centrarme en algunos puntos que creo que son fundamentales porque hacen a la manera en que luego esta norma se aplica y por qué resultó tan eficaz como veremos que resultó. En primer lugar, la reglamentación dejó claramente establecido que el 30% es una cantidad mínima, con lo cual, si en la aplicación matemática de la cuota de género, si la cantidad de cargos, de candidaturas que un partido tiene que nominar da una fracción, lo que se prioriza es redondeo hacia la unidad mayor, con lo cual funciona verdaderamente como una acción afirmativa. Es un porcentaje mínimo. Esta expresión con posibilidad de resultar en posiciones con posibilidad de resultar electas es ambigua. Había diferentes maneras de interpretar esto. Entonces, lo que la reglamentación estableció, ambas reglamentaciones, es un mandato de posicionamiento de las candidatas en las listas muy exigente. Lo que el mandato de posicionamiento de esta ley requiere es que ese 30% mínimo no se aplique simplemente a la totalidad de la lista, como uno podría pensar, sino que en cada partido se tome en cuenta cuántas bancas logró en la elección anterior, ¿sí? De manera que si un partido tiene que, en la elección anterior, en cierto distrito electoral, logró 1 o 2 cargos solamente, al menos el segundo puesto de su lista tiene que tener una mujer. Eso es lo que dice la reglamentación de la ley, con lo cual uno podría decir que en esos casos hay un cupo de 50%, y eso es real.
Por eso decía cantidad mínima, porque va a variar de acuerdo con estas diferentes realidades partidarias. Entonces, este decreto establece que si el partido renueva un cargo o dos cargos, al menos en el segundo puesto tiene que haber una mujer. Si renueva más de 2 cargos, tiene que haber al menos una mujer en los primeros 3 lugares de la lista, y así sucesivamente. Y también establece esta reglamentación que no se puede colocar a 3 personas del mismo sexo en lugares subsiguientes de la lista hasta cumplir el 30% mínimo que establece la ley, con estas además precisiones que da el decreto. Otro elemento sumamente importante de estas reglamentaciones tuvo que ver con el establecimiento de un sistema de reemplazo por el cual, si una candidata renuncia o fallece antes de los comicios, tiene que ser reemplazada por la mujer que le siga en la lista, por una mujer sí o sí, mientras que si pasa esto con un candidato del sexo masculino, puede ser reemplazado indistintamente. Y finalmente, esta ley tiene establece penalidades y tiene un enforcement muy fuerte, porque por un lado establece que los jueces con competencia electoral tienen que fijarse que la cuota esté bien, digamos, aplicada. Si detectan que hay problemas, que hay listas que no están correctamente ordenadas, las mandan al partido, les dan 48 horas para que el partido reordene la lista, pero si el partido no lo hace, el juez la reordena de oficio, según su potestad legal para hacerlo. Con lo cual, es prácticamente hoy imposible en la Argentina que haya listas que no cumplan la cuota, porque hay un proceso de vigilancia múltiple, lo miran, las mujeres están atentas a eso, pero además la justicia electoral verdaderamente ha tenido un papel muy importante en lo que ha sido la vigilancia de que esta ley se aplique correctamente, y bueno, y además están nutridos de potestades importantes para poder hacerlo. Hay un punto que también fue sumamente importante para de alguna manera contribuir a institucionalizar y a consolidar esta norma, que fue la reforma constitucional de 1994. En esa reforma constitucional, que como verán se hizo muy poquitos años después de la sanción de esta ley, se establecieron 3 cosas que fueron muy importantes. En primer lugar, se incorporó el principio de igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos. O sea, la Constitución habla de la igualdad real de oportunidades y enfatiza igualdad real para el acceso a cargos electivos, faculta al Congreso a dictaminar acciones positivas en la regulación de los partidos y en el régimen electoral, otorga jerarquía constitucional a la Convención contra la eliminación de de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, por su sigla en inglés, que es una convención que protege estos derechos también y tiene rango constitucional. Y además tuvo una cláusula transitoria segunda esta Constitución, que planteaba que las acciones positivas que se establecieran de aquí en adelante no podían ser inferiores a lo que ya estaba legislado. Esto fue importantísimo porque blindó de alguna manera la ley de cuotas y terminó con las discusiones iniciales sobre si era constitucional o no tener una medida de acción afirmativa en la legislación electoral. Y fue verdaderamente muy importante para producir un conjunto de sentencias que contribuyeron de hecho muchísimo al refinamiento de las reglamentaciones de esta norma. Y finalmente, algo bastante más reciente, en el 2009 hubo una reforma electoral en Argentina que instauró un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llama PASO. Vulgarmente en Argentina se conoce como las PASO. Las PASO son primarias, es decir, es una ley que establece que las candidaturas de los partidos se van a dirimir por elecciones primarias. Son abiertas porque vota toda la ciudadanía, todo el padrón electoral, todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que ir a votar en las primarias, tenemos que elegir solamente a qué partido vamos a votar, pero estamos obligados a hacerlo. Es como si fuese una elección, la antesala de una elección general. Son simultáneas porque se realizan el mismo día, uno va a un cuarto oscuro y se encuentra con todas las listas de los partidos y eligen cuál quiere participar.
Y son obligatorias porque, como en Argentina el voto es obligatorio, también es obligatorio ir a votar a la primaria. Cuando se estableció en la reforma electoral esta modalidad de selección de candidatos, se dejó muy en claro que había que respetar la ley de cuotas, tanto en las listas que se presentaran para competir en las primarias como en la lista final que resultara de esa primaria. Y eso no fue puesto en discusión en ningún momento, lo cual me parece que es una buena señal de institucionalización de esta ley, que costó mucho, no fue de un día para otro. Los primeros 2 procesos electorales con la ley de cuotas fueron muy conflictivos, pero verdaderamente cuando las cuotas están bien diseñadas y cuando las reglamentaciones son precisas y no tienen porosidades o no tienen, como decirlo, agujeros, los partidos necesitan ir acomodándose, porque esto al menos es lo que ha pasado en la Argentina. La ley no deja prácticamente agujeros para la maniobra. Entonces, esto fue súper importante y bueno, a la hora de legislar sobre primarias, a nadie se le ocurrió decir que si había primarias era difícil cumplir la ley de cuotas. O sea, quizás fueron discusiones que se dieron hacia adentro de los partidos, pero no fue una discusión que se diera públicamente, porque está como mal visto, como hoy es políticamente incorrecto en la Argentina hablar como ir en contra de esta ley que de alguna manera está considerada una conquista. Y que retóricamente los partidos se la han apropiado, aunque vamos a ver que hay un montón de problemas, que no es un lecho de rosas. La ley de cuotas, además de ser una ley que en su momento fue innovadora, fue una ley sumamente eficaz para ampliar la participación de las mujeres en el Congreso argentino. Acá podemos ver la evolución de la participación de las mujeres en ambas cámaras del Congreso. La más clarita es la Cámara de Diputados, la más oscura es la de Senadores. Acá podemos ver cómo hay un crecimiento a partir de 1993 en diputados. Decíamos, la ley se sanciona en el 91. En Argentina las elecciones legislativas son cada 2 años, las cámaras se renuevan parcialmente. La de diputados por mitades, la de senadores por tercios. Entonces, pensando en diputados, en el 93 se aplica por primera vez la ley de cuotas para la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados. Entonces ahí hay un crecimiento de la participación femenina de un 5 a un 14%, porque se aplicó a la mitad de los cargos. Luego, a partir del 95, cuando ya empezó a correr para la otra mitad, vemos que hay un salto ya hacia cerca del 30% y esto crece con alguna pequeñita variación y hoy estamos en el 35%. En el Senado, la ley de cuotas se empezó a aplicar en las elecciones del año 2001 porque hasta ese momento los senadores nacionales no eran electos, eran designados por las legislaturas provinciales, por los congresos estaduales, no eran cargos electivos. Entonces, con la reforma de la Constitución, se dictaminó que los senadores pasarían a ser elegidos de manera directa. Esta fue la primera elección directa de senadores y fíjense lo que ocurrió con la ley de cupos. O sea, en una sola elección se pasó de un 5% de senadoras nacionales a un 35%, luego tuvimos un pico de 40% y hoy estamos nuevamente alrededor del 38%. Es decir, esto muestra que la ley tuvo un impacto muy fuerte en lo que llamamos la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular o en la representación descriptiva de las mujeres. Aquí simplemente me interesaba mostrar cómo estaba Argentina en términos de la posición mundial de la que hablaba al comienzo, y también me gustó destacar el caso de México, que como ustedes ven hoy estamos hermanados. Después de los últimos avances que ha habido en México en el último proceso electoral, que realmente por lo que he estado leyendo y escuchando en estos días ha sido sumamente significativo, hoy Argentina y México están juntos en un 37% de legisladoras y están en los puestos 18, 19. No sé por qué el ranking los califica así, pero verdaderamente están ocupando el mismo puesto. Pero me gustó no diferenciarlos, pero sí ponerlo en perspectiva comparada con el resto de los países latinoamericanos. Aquí vemos que el país que tiene más mujeres en este momento en el Congreso es Costa Rica, que tiene una ley de paridad, y a la Argentina y México le sigue Ecuador, que también tiene una ley de paridad.
Y luego tenemos un conjunto digamos, de países donde la situación es muy crítica. Ustedes pueden ver cómo están ubicados Panamá y Brasil, donde la representación de las mujeres no llega al 10%, y esto viene ocurriendo desde hace años. En Brasil, por ejemplo, el 8-9% está cristalizado desde hace una década. No crecen estos números y no crecen además porque no tienen leyes de acción afirmativa para promoverlos. Brasil tiene una ley de cuotas, pero una ley de cuotas muy débil porque tiene listas abiertas. Entonces es difícil que eso funcione como acción afirmativa. Dicho esto, que de alguna manera muestra todos los avances que hemos tenido, yo quisiera hacer también cierta mirada en los retos y en el lado gris de este panorama. Yo, como veníamos viendo, creo que la ley de cupo femenino no puede decir que fue una norma profundamente innovadora y democratizadora en su momento en la Argentina, porque verdaderamente logró instaurar un principio de equidad de género en la conformación de las candidaturas, y eso es verdaderamente un requisito importante para el ejercicio de una ciudadanía más plena por parte de las mujeres. Por otra parte, como también decía hace un momento, es una ley que está verdaderamente institucionalizada, y con esto me refiero a que su cumplimiento es rutinario, que no hay grandes discusiones sobre su cumplimiento desde hace ya bastante tiempo en la Argentina. Quiero traer simplemente, a partir de una investigación cualitativa con entrevistas a legisladores y legisladoras que hicimos con otras colegas hace un par de años, queríamos ver un poco qué percepciones tenían los políticos y las políticas que están hoy en el Congreso de la Nación sobre las cuotas, y aquí simplemente traigo un testimonio ilustrativo que creo que marca muy bien lo que ocurre. Es de un legislador del Partido Justicialista que dice: hoy no es posible armar una lista sin que esté influenciada por el cupo. A nadie se le ocurriría violentar la ley de cupo, porque si eso ocurriera judicialmente, hay muchos antecedentes, la lista sería corregida. Y es efectivamente lo que ocurre en la práctica. Sin embargo, ¿qué podemos ver como del otro lado de la balanza? En primer lugar, que este 30% mínimo de participación de las mujeres en las listas de candidatos, lamentablemente, en gran medida funciona como un techo. Y como vemos con los números, si bien alcanzamos niveles de representación de las mujeres más razonables, digamos, no estamos en la paridad. Y hace 20 algo de años que tenemos una ley de cuotas con estas características. Un dato al respecto: si nosotros consideramos las diputadas que estuvieron en ejercicio de su mandato en dos periodos legislativos, que son 2003 y 2005 y 2005-2007, vemos que solamente un 18,4% de esas legisladoras encabezó su lista. Es decir, estuvo en una posición a la que la ley no obliga a los partidos a poner. En cambio, la mitad de esas diputadas estuvo emplazada en el segundo lugar de la lista, que uno podría decir, bueno, pero supera el cupo. No, porque como recordaba hace un momento, en muchos distritos pequeños los partidos están obligados a colocar mujeres en el segundo lugar y no en el tercero. Con lo cual, muchas veces esto responde a las exigencias de la ley y no a un cumplimiento partidario que va más allá de estas exigencias mínimas. Aquí traté de mostrar este dato más completo. Si tomamos el conjunto de las diputadas en ejercicio en estos dos periodos, vemos que entonces el 18,4% fue líder de su lista, fue la cabeza de la lista, como le decimos en Argentina, la figura visible, la que atrae los votos. El 50%, la mitad, estuvo ubicada en el segundo lugar, un 11% en el tercero, un 3% en el cuarto y así sucesivamente. Es decir, estamos lejos todavía de pensar que los partidos exceden los requisitos la obligación legal cuando se trata de nominar mujeres, salvo en algunos casos que sin duda existen, pero que no son mayoritarios ni están tremendamente difundidos. Algunos testimonios me pareció también interesante traerlos sobre esta situación. Primero, un testimonio de una legisladora que dice justamente esto: hasta ahora las leyes de cuotas han establecido un piso que se transforma en un techo.
Los partidos lo cumplen porque hay una disposición legal, pero dentro de los partidos todavía es una imposición. Y ahí nos interesaba mucho en este estudio saber qué pensaban los políticos varones de esto, no solamente las mujeres, que uno más o menos puede intuir lo que pueden pensar. Y lo traigo estos testimonios porque son ilustrativos de tendencias en la opinión de los legisladores, no son testimonios aislados. Legislador del mismo partido decía: si no estuviera el cupo, no existiría la cantidad de mujeres que hoy existen en la política. El otro día escuchaba a un legislador en una charla informal que decía que ya se podía quitar el cupo porque se ha hecho como un derecho adquirido. Y este hombre decía, y yo creo que no, si se quitara el cupo automáticamente se reduciría el número de mujeres. Yo no podría decir que esto efectivamente sería así, pero me parece importante ver cómo piensan estos actores que están en la lucha, que toman decisiones, que compiten por los cargos, cómo están viendo esto hoy desde ese punto de vista más de la lucha política. Brevemente, un segundo punto que marqué al principio, que tiene que ver con qué ha ocurrido con las mujeres dentro del Congreso en términos de la agenda legislativa y de la actividad legislativa. Como decía al comienzo, es muy claro en la Argentina, y hay muchos estudios que lo muestran, que el crecimiento de las proporciones de legisladoras nacionales que lograron alcanzar una masa crítica fue importante para desbloquear ciertos debates sobre algunos temas y para favorecer también la presentación de proyectos y la aprobación de leyes que tienen que ver fundamentalmente con derechos de las mujeres en diferentes campos de la vida social. Si vemos, por ejemplo, algunos datos, si consideramos el periodo 89-2007, podemos ver que el 79% de los proyectos que se presentaron sobre cuotas de género, el 80% de los proyectos sobre derechos reproductivos, el 69% de los proyectos sobre violencia de género fueron impulsados y, de alguna manera, como decimos en Argentina, militados por legisladoras. Todos sabemos que, por lo menos en Argentina eso es muy claro, presentar un proyecto no alcanza. Para que una ley salga hay que hacer muchas cosas, hay que hacer cabildeo, hay que involucrar, hay que hacer coaliciones, hay que convencer actores, etc. Bueno, en este tipo de temas verdaderamente uno puede ver que las mujeres han llevado la delantera. Esto lo muestra una investigación de dos colegas de Estados Unidos y de Canadá que se llaman Susan Francesquet y Jennifer Piscopo. Por otra parte, si consideramos el periodo 94-2003, podemos ver que el 49%, prácticamente la mitad, de las diputadas que estuvieron en ejercicio de su banca al menos por un año, ese es el 50% del total de esas legisladoras presentó alguna iniciativa vinculada con temas de género y derechos de las mujeres. También, en un estudio que nosotros hicimos con estas colegas que les comentaba hace un momento, pudimos notar, a partir de la investigación, que hubo un conjunto de leyes muy importantes referidas a la ampliación de derechos de las mujeres, donde la actividad de las legisladoras fue fundamental, donde verdaderamente se cargaron al hombro la tarea legislativa de promover estos proyectos y lograr su sanción. Entre ellas podemos mencionar una ley de cupo sindical femenino que exige a los sindicatos que incorporen mujeres en su dirigencia, que es del año 2002, una ley de salud sexual y procreación responsable que creó un programa de salud sexual y de procreación responsable del Ministerio de Salud de la Nación, que también es del año 2002. En el año 2006 la actividad de las legisladoras fue sumamente importante para lograr la aprobación del protocolo facultativo de la CEDAW en el Congreso argentino y darle así una herramienta más a la protección de los derechos de las mujeres en el país. En el 2006, la ley de contracepción quirúrgica que permitió las prácticas de ligadura de trompas y de vasectomía en los hospitales públicos de manera gratuita. Y en 2009, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales, que es una ley que muy completa, muy ambiciosa, que tipifica las diferentes situaciones de violencia y bueno, crea una serie de instrumentos y de políticas para encarar este flagelo de la violencia de género. Por supuesto, luego estas leyes tienen que ser implementadas, ahí puede haber un montón de otros problemas, pero
Estamos mirando la actividad del Congreso y viendo un poco qué ha pasado en términos de la sanción legal, ¿verdad? También hay retos en esta materia. Como decía hace un momento, la incorporación de mujeres en el Congreso tuvo un impacto en la agenda legislativa. Aquí un testimonio de una legisladora que decía, la mayor cantidad, y esto fue verdaderamente unánime en las entrevistas que hicimos para esta investigación. Tanto nosotros entrevistamos alrededor de, si no recuerdo mal, 50 legisladores nacionales, mujeres y varones de diferentes partidos y de diferentes distritos electorales del país, tratando de ver un poco, haciendo un balance de qué pasaba en el Congreso luego de 20 años de cuotas de género y de ampliación de la participación de las mujeres. Y este punto de cambio en la agenda, de incorporación de temas nuevos, de nuevas miradas sobre cuestiones que los legisladores la verdad no le prestaban mucha atención, fue unánime. Fue algo que prácticamente todos los entrevistados y las entrevistadas mencionaron. Aquí me pareció una cita muy ilustrativa, una legisladora que decía: la mayor cantidad de mujeres puede significar aliadas en temas que antes no se podían tocar. Los temas de los derechos de la mujer, con pocas legisladoras era mucho más difícil. Ahora somos un número importante, entonces esa materia, que era como que tenía muchos obstáculos, ahora empieza a ser más tratable. Esta opinión verdaderamente fue muy generalizada y muestra un impacto de esto dentro del Congreso. Ahora, la contracara de esta situación que nosotros problematizamos en esta investigación es que a partir de indagar un poco, bueno, cuáles son las prioridades temáticas, a qué temas se dedican legisladores y legisladoras, en qué comisiones participan y demás, uno puede ver, como en el Congreso de la Nación, una tendencia a cierta división sexual del trabajo legislativo, donde los temas de género se asignan a las mujeres como si fuera su responsabilidad, y los varones se desentienden de esa agenda. O sea, es una agenda que valoran discursivamente y les parece genial, pero les parece genial que lo hagan las legisladoras. Son muy pocos verdaderamente al día de hoy todavía los legisladores que se comprometen con temas que, como decía al principio, creo que son temas que hacen a la calidad de la democracia y a los derechos de la ciudadanía, no de las mujeres. Entonces, eso es un problema. Encontramos una división sexual del trabajo legislativo y además una agenda temática que nosotros llamamos generizada, una agenda donde los temas considerados femeninos y asumidos principalmente por mujeres tienen menor jerarquía organizacional que los temas que se consideran tradicionales, a los cuales se dedican principalmente varones, que son presupuesto público, economía, finanzas, industria, etc. Y si nosotros vemos además la composición por sexo de las comisiones permanentes que tratan estos temas, vemos claramente esto. En la Cámara de Diputados no hay una comisión de género, la comisión que dictamina sobre estos asuntos se llama Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, bastante significativo el nombre que tiene, ¿verdad? En todo este periodo democrático siempre estuvo presidida por una legisladora, jamás tuvo un presidente varón y además ha tenido, con los dedos de las manos podemos contar a los integrantes hombres que ha tenido esta comisión. Después habría que ver además si participaron o no. Pero digo, en términos formales es una comisión casi en un 100% femenina. Y en contrapartida encontramos y observamos este periodo largo de tiempo un núcleo duro de comisiones que se consideran estratégicas porque son comisiones que tienen poder, que negocian y que le dan visibilidad y prerrogativas a sus autoridades. Hay un núcleo duro de estas comisiones estratégicas que siempre estuvieron exclusivamente presididas por varones. Y estamos hablando fundamentalmente de presupuesto y hacienda, que es la comisión que dictamina sobre el presupuesto general de la administración pública. Es la comisión, le llaman la comisión filtro, porque además es la comisión que aprueba todos los proyectos de ley que implican alguna asignación de recursos, pasan por esa comisión. Entonces es una comisión con un poder enorme. En esa comisión, economía, finanzas e industria siempre han estado presididas por varones en todo este largo periodo democrático. Nunca hemos llegado aún a tener una mujer al frente de esas comisiones tan importantes. El último punto que mencioné al principio: presidenta mujer por primera vez en la historia, emergencia de nuevos liderazgos.
hay una cuestión importante. Si bien la ley de cuotas solamente se aplica para cargos legislativos, en Argentina senadores, diputados y senadores nacionales, es importante ver que en los últimos tiempos han surgido una serie de figuras, no muchas, pero una serie de figuras femeninas que con mucha proyección nacional, que si uno mira de dónde vienen, todas vienen de una larga carrera legislativa que es posterior a la sanción de esta ley. Es decir, que son mujeres que han construido su carrera en el legislativo en el periodo post-cuotas, digámoslo de alguna manera. Entonces, como ejemplos emblemáticos, podemos ver a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una larguísima carrera legislativa, primero en su provincia de Santa Cruz y luego en el Congreso de la Nación. Elisa Carrió, que es una mujer que tiene mucho protagonismo en la política nacional y que fue la segunda candidata a presidenta más votada en 2007 cuando se eligió Cristina Kirchner. Fabiana Ríos, que es la primera gobernadora electa del país, de la provincia de Tierra del Fuego, que está en la Patagonia, es la última provincia argentina del sur. Y Margarita Stolbizer, que es una mujer muy protagónica en la política de la provincia de Buenos Aires. Todas ellas, que son las mujeres que hoy están en la política nacional, por decirlo así, construyeron su figura política y su proyección desde el Congreso de la Nación, con lo cual uno podría decir que de manera indirecta la ley de cuotas favoreció de alguna manera la emergencia de nuevos liderazgos que de alguna manera, tratándose de una política de acción afirmativa, uno esperaría que ocurran este tipo de cosas, no simplemente que las mujeres queden en los cargos donde hay cuotas, sino que haya un derrame, que haya, digamos, un efecto de cascada, por decirlo de alguna manera, en el resto de los cargos. Me parece importante marcar, por ejemplo, que en las elecciones de 2007, cuando fue electa Cristina Fernández como presidenta, la segunda candidata más votada fue Carrió, y entre ambas candidatas concentraron el 70% de los votos válidos. Es decir, que de los ciudadanos y ciudadanas que emitieron un voto válido, el 70% eligió una mujer. Lo cual es un dato, me parece, súper importante también como un avance en términos de representación y género, ¿verdad? Es difícil pensar que los obstáculos están en la ciudadanía. ¿Cuáles son, a mi juicio, grandes retos que tenemos aquí? Me parece que el acceso de las mujeres a los ejecutivos es, yo diría, no sé si la principal deuda pendiente que tiene este proceso de democratización del país respecto de la representación política de las mujeres. Son cargos que todavía permanecen muy cerrados a la participación de las mujeres. Si vemos, por ejemplo, los municipios de Argentina que tienen un poder ejecutivo y un legislativo, el ejecutivo está conducido por un intendente municipal. Solamente el 9,8% de los intendentes municipales de Argentina son mujeres. Es una cifra bajísima y además esas mujeres tienden a concentrarse en municipios muy pequeños de menos de 5.000 habitantes. Son municipios ínfimos. Entonces esto marca una alerta. Y otro dato que a mí siempre me resulta, cuando miro además el resto de los países de la región, tremendamente como casi increíble, es que Argentina, en este momento tenemos 2 gobernadoras, que son las únicas 2 gobernadoras que hemos tenido en nuestra historia. La primera vez que una mujer fue electa gobernadora fue en 2007 y luego en el 2011 se eligió la segunda gobernadora de nuestra historia, con lo cual en 30 años hemos tenido, y los cargos de gobernador son, como creo que también ocurre en México, cargos sumamente importantes, son cargos que concentran muchísimo poder, son cargos de mucha visibilidad, son cargos tremendamente apreciados por los políticos. Bueno, que haya habido solo 2 mujeres en nuestra historia y en la democracia creo que es realmente una señal de alarma. En síntesis, como para ir redondeando estas reflexiones, yo diría entonces que como claroscuros, ¿verdad?, que tras 2 décadas de la aplicación de cuotas de género en la Argentina, la mayoría de las boletas partidarias siguen siendo encabezadas por hombres, y esto creo que pone, no digo que cuestione a las medidas de acción afirmativa, pero nos lleva a plantear la eficacia en una doble mirada, ¿no? Bueno, uno suele pensar la eficacia de las cuotas viendo cómo crece la participación de las mujeres en un determinado cargo. Esto, si uno lo mira en Argentina, vemos que la ley se cumple y que hay más de un 30%. Ahora, si pensamos que es una acción afirmativa que lleva 25 años,
tendríamos que pensar en qué medida estamos en condiciones de empezar a pensar en su superación. Creo que estos datos muestran que todavía no estamos lejos de pensar que estas medidas que se suponen temporales podríamos prescindir de ellas porque ya corrigieron y ya compensaron las desigualdades que se esperaba que compensen, ¿verdad? Entonces creo que esto nos lleva a esta reflexión. En segundo lugar, bueno, como hemos visto, no se alcanzó la paridad de género en la representación legislativa, ni hay propuestas en esa dirección. A diferencia de lo que está ocurriendo en México, que verdaderamente me parece súper auspicioso, en Argentina, a nivel subnacional, y hoy creo que está apartado de los nuevos estándares internacionales, en el cual afortunadamente está siguiendo México, que visualizan a la paridad no ya como una medida transitoria, sino como un compromiso político permanente con la igualdad real. Creo que esto es sumamente importante porque son dos tipos de medidas conceptualmente muy diferentes, que tienen implicancias normativas muy diferentes, ¿verdad? Y por penúltimo punto quisiera marcar entonces que creo, a partir de los estudios previos que hemos hecho con colegas y que han hecho también otros investigadores e investigadoras, podemos ver que las cuotas de alguna manera han como encarrilado, por decirlo de alguna manera, a las mujeres en el andarivel legislativo, mientras que el acceso a otros puestos políticamente muy valiosos en la Argentina, como son las intendencias y las gobernaciones, allí la presencia de mujeres continúa siendo excepcional. Entonces no nos encandilemos con la idea de que tenemos una presidenta, que sin duda es súper importante, pero si empezamos a mirar para abajo, nos encontramos con una situación muy escasa todavía de mujeres, ¿verdad? Entonces creo que esto indica la existencia de desigualdades muy persistentes en los ámbitos donde no hay medidas de equidad de género. Y finalmente creo que es muy problemático esto de que la agenda de género del Congreso aparezca como una agenda confinada a las mujeres y de menor jerarquía relativa que otras agendas legislativas además. Entonces creo que esto me pone en evidencia que los legisladores, y creo que esto muestra además por detrás de esto están los partidos, que no terminan de apropiarse de estos temas, y creo que esto dificulta la comprensión de las desigualdades de género como un problema que afecta a toda la sociedad, que creo que es el punto de cambio cultural fundamental para que estas discusiones y estas realidades puedan moverse. Sin esos cambios culturales nos encontramos con estas limitaciones, con medidas que digamos que si no dependemos muchísimo de estas medidas para que, digamos, podemos mantener ciertos estándares mínimos de participación. Entonces, bueno, yo con esto quería cerrar, pero justamente además para seguir compartiendo estas reflexiones y profundizando y tratando de pensar en las experiencias nacionales y viendo cuáles son los desafíos comunes que tenemos en México, en Argentina y en un montón de otros países latinoamericanos donde hay muchos procesos que nos enriquecen, con la Universidad de Salamanca y el Instituto de Iberoamérica que dirige mi colega aquí presente, la doctora Flavia Freidenberg, y la OEA y la Universidad de San Martín y el apoyo de otras instituciones como el PNUD, como ONU Mujeres y demás organismos de cooperación. Estamos organizando un foro internacional que le hemos dado en llamar Mujeres, Política y Democracia, rompiendo los techos de cristal en América Latina, que se va a hacer del 23 al 28 de marzo del año próximo en Salamanca, y que justamente se propone como un espacio que vincule a la academia, a la gestión pública, a la organización y gestión electoral, a las personas que están en la práctica política, tratando de ver un poco estos desafíos. Los invito entonces a mirar el programa, que lo van a encontrar en esa página web, que es la página web del Instituto de Iberoamérica, y allí tienen además el mail del foro por cualquier consulta o es que estaremos sumamente encantados en poder responder. Así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación y bueno, ha sido un placer para mí estar hoy aquí presente. Es muy interesante toda la información que nos trae, realmente es enriquecedor, todos nos vamos con un buen sabor de boca. Y bueno, sabemos que tienen coordinación en mesas, ahorita a las 11, parece los que están aquí participando con nosotros, y le pediríamos a la doctora Rosa María Mirón si le pudiera entregar el reconocimiento, por favor, y a la presidenta también del Instituto Electoral de Zacatecas, el obsequio, por favor, sí. Ay, qué muchas gracias. No, al contrario, un placer.
por favor. Muchas gracias. Es en representación de todas. Es en representación de todas. ¡Ay, qué belleza! Michoacana. Muchísimas gracias. ¡Qué sorpresa! Muy amable, muchas gracias, qué bonito. Te quiero hacer un comentario respecto al obsequio que te entregamos en esta ocasión. Tiene 3 detalles simbólicos de Michoacán, que es el cobre, de Santa Clara del Cobre, que es una región donde se trabaja y donde también se da a conocer a todo el país.